La cuestión homérica, la concepción de la Odisea por Aristóteles como un trabajo de la vejez de Homero, no es para nada imposible según la crítica actual. Y si la Ilíada es el más temprano de ambos poemas, como parece probable por su estructura más simple, y por la mayor frecuencia en la Odisea de formas lingüísticas relativamente tardías. La Odisea podría haberse creado siguiendo el mismo modelo de composición monumental que estableció la Ilíada como ambas epopeyas difieren no solo en su construcción sino en varios otros detalles. No resulta inverosímil considerarlas obra una de la madurez y la otra de la vejez del poeta, como señalaron algunos eruditos en la antigüedad. Pero también es aceptable, sostienen otros, la propuesta de ciertos gramáticos alejandrinos, los llamados corizontes, separatistas, que atribuyen la Odisea a otro poeta, el cual, siguiendo el modelo homérico de la Ilíada, habría compuesto esta obra alrededor del año 700 AC. La llamada cuestión homérica adquirió gran importancia con la escuela alemana en los trabajos analíticos de Friedrich August Wolff, 1795, de Karl Lachmann 1837, de Gottfried Hermann y de numerosos continuadores que negaban, por diferentes razones, la existencia histórica de la figura de Homero, o bien le reconocían, a lo sumo, una modesta intervención como compilador. Bajo la óptica histórico-filológica, todo aparecía anónimo y Homero solo era un nombre. La crítica moderna rectificó esta perspectiva volviendo a considerar la muy probable existencia de un único y extraordinario poeta, sin que por ello pueda hablarse de unanimidad en las innumerables cuestiones que suscita el problema de la autoría. El fondo histórico no es frecuente encontrar en la historia de las civilizaciones que una de ellas se inicie, en el terreno literario, de forma tan brillante como la civilización griega. Hoy día se sabe la razón de ello. Los dos poemas atribuidos a Homero, la Ilíada y la Odisea, hunden sus raíces en el mundo micénico, en esa cultura griega del el milenio A-C. Los poemas de Homero no reflejan ninguna civilización real, pero en ellos hay indudables vestigios de una sociedad de unos acontecimientos que, aunque idealizados, encierran un núcleo de verdad histórica. Así, más que el inicio de la cultura literaria griega, Homero fue la culminación del mundo griego del el milenio A-C. Es evidente que la civilización micénica o aquea produjo, entre otras formas de expresión artística, epopeyas que, transmitidas por tradición oral, fueron el núcleo a partir del cual los poetas jónicos crearon la Ilíada y la Odisea. La ciudad de Troya, o Ilión, se encontraba situada en la parte asiática del Helesponto y controlaba todo el comercio de la zona al ser ruta obligada en el paso de los Dardanelos. El enfrentamiento armado conocido como Guerra de Troya, de claro carácter comercial, pudo haber sido el último esfuerzo del mundo micénico, en franca decadencia, contra un poder extranjero. Sin embargo, en el relato homérico, la guerra fue entablada por los aqueos, dirigidos por el rey de Micenas, Agamenón, con la intención de rescatar a Helena, esposa de su hermano Menelao y la mujer más hermosa del mundo, que había sido raptada por el príncipe troyano París. El sitio se prolongó durante 10 años. La Ilíada narra únicamente una parte del 10º año. Tras la muerte de Aquiles, herido en el talón por París, la guerra concluyó gracias a la estratagema ideada por Ulises, quien construyó un caballo de madera para introducirlo en la ciudad de Troya con los más valientes de entre los griegos en su vientre.
La ciudad fue saqueada, incendiada y reducida a cenizas. La Odisea es el relato del regreso de Ulises, y su mundo es distinto al de la Ilíada. El poema parece más tardío e idealiza la experiencia de la colonización griega a lo largo del Mediterráneo. Ruinas de Troya. Durante mucho tiempo se creyó que las historias de la guerra de Troya no eran más que mitos y leyendas creadas o transmitidas por Homero. Pero en el siglo XIX, el joven alemán Heinrich Schliemann se sintió tan fascinado por la lectura de la Ilíada y la Odisea que, convencido de que tenían una base real, se propuso descubrir la antigua Troya. Se dedicó a los negocios y trabajó duramente para conseguir el dinero para las excavaciones, al tiempo que estudiaba arqueología y lenguas antiguas para adquirir los conocimientos necesarios. Finalmente, con 48 años y dueño de una fortuna, Schliemann se estableció en una aldea de Turquía cerca de la cual supuso que debían hallarse los restos de la ciudad. Inició las excavaciones en la colina de Izarlik, y poco después descubrió no una, sino 6 ciudades superpuestas. Hubo que rendirse a la evidencia. Un arqueólogo aficionado había descubierto Troya. Entre los muchos tesoros que encontró, el más famoso es una máscara de oro, a la que Schliemann llamó la máscara de Agamenón, sin ningún fundamento, obviamente. No contento con ello, viajó por la Grecia continental y descubrió nada menos que la antigua Micenas. La muerte le sobrevino antes de poder establecer cuál de los distintos niveles encontradas en Troya correspondía a la ciudad del relato homérico. Algunos de sus colaboradores propusieron que la Troya homérica coincidía con los niveles Bio 7. Este último ofrecía evidencias de haber sido destruido por un incendio en una fecha próxima al año 1250 AC. La máscara de Armagedón. Gracias a los descubrimientos de Schliemann sabemos hoy de la existencia de la llamada civilización micénica. Esta se desarrolló entre los siglos XVIII y XI a.C., y extendió por toda la Grecia continental, las islas y Creta. Era una civilización avanzada, que conocía la escritura. Se encontraron inscripciones con nombres de algunos dioses y héroes de la Ilíada, y lo suficientemente poderosa para medirse con los egipcios y los hititas. Es casi seguro que, hacia el año 1200 a.C., las ansias expansionistas de la civilización micénica toparon con Troya. Troya, por su poder y su situación estratégica, controlaba las ricas rutas comerciales entre el Mediterráneo y Mar Negro. Al dominar los estrechos que unían ambos mares, los troyanos podían comerciar libremente e imponer elevados peajes a los barcos extranjeros, lo cual aseguraba su prosperidad. Los intereses comerciales provocarían, por lo tanto, numerosos enfrentamientos entre Micenas y Troya. Con toda probabilidad, pues, la Ilíada nos habla de unas civilizaciones y de unos conflictos que verdaderamente existieron, y que, al cabo de varios siglos, eran aún conocidos por transmisión oral. Tanto la Ilíada como la Odisea reflejan en tono épico las gloriosas hazañas de un pasado poblado de héroes, pero a la vez, aunque sin aludir a un periodo histórico claramente identificable, encierran un núcleo de verdad histórica, la expansión micénica por Oriente y la colonización griega.